Un cordial saludo, jóvenes. En esta ocasión y continuando el tema en desarrollo, vamos a terminar de hacer los ejercicios planteados referente al movimiento rectilíneo uniforme. Son solamente dos ejemplos que quedan por desarrollar para concluir los ejercicios relacionados a esta unidad y seguidamente ustedes resolverán el práctico en cuestión. Empecemos. El primer ejercicio dice: un joven va en persecución de una señorita con una velocidad de 80 metros sobre el minuto. La señorita va con una velocidad de 30 metros sobre el minuto. La distancia que la separa es de 150 metros. Pregunta: ¿qué distancia recorre el joven para alcanzar a la señorita? Otra pregunta dice: ¿qué distancia recorre la señorita antes de ser alcanzada? Y la última pregunta dice: ¿en qué tiempo se produce el encuentro? En fin, este ejercicio es muy parecido a los últimos que vimos en el video anterior, donde tenemos dos personas, en este caso, separadas por una distancia, en este caso de 150 metros. Un cuerpo va en persecución de otro en el mismo sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que no van ambos al encuentro, uno va persiguiendo al otro. En este tipo de casos, generalmente el segundo cuerpo, o el cuerpo que va primero, va adelante, es el que tiene la menor velocidad, puesto que si su velocidad fuera mayor, en ningún momento lo pudiera alcanzar el segundo cuerpo. Encontremos los datos. ¿Cuáles son estos? La distancia que separa al joven de la señorita, que es 150 metros. La velocidad 1, que es la velocidad del joven, que es 80 metros sobre el minuto. La velocidad 2, que es la velocidad de la señorita, que es 30 metros sobre el minuto. El tiempo de encuentro, que es el tiempo en que va a alcanzar el joven a la señorita. Y la distancia que recorre el joven antes de alcanzar a la señorita. Y también la distancia que recorre la señorita antes de ser alcanzada. La fórmula que vimos anteriormente en el anterior video, vamos a utilizarla aquí con una pequeña modificación, ¿no? Para calcular el tiempo de encuentro, el tiempo en que el joven alcanza a la señorita, vamos a decir: tiempo de encuentro es distancia total dividido entre velocidad 1 menos velocidad 2. Nótese aquí que estamos haciendo una diferencia de velocidades. Tomamos la velocidad del joven y le restamos la velocidad de la señorita. Seguidamente reemplazamos nosotros los datos que tenemos: 150 metros, que es la distancia total, 80 metros sobre minuto, que es la velocidad 1, y 30 metros sobre minuto, que es la velocidad 2. Hacemos la diferencia o la resta en el denominador y vamos a tener que el tiempo de encuentro es 150 metros sobre 50 metros sobre minuto. Y para encontrar el tiempo de encuentro vamos a dividir 150 entre 50 y simplificamos metros con metros. De manera que el tiempo de encuentro va a ser simplemente 3 minutos. Una vez con este tiempo de encuentro, nosotros procedemos a encontrar tanto la distancia que recorre el joven como la distancia que recorre la señorita. Decimos, calculando distancia 1, que es la que recorre el joven, distancia 1 es 80 metros sobre minuto por 3 minutos. Minuto con minuto se elimina y se multiplica 80 por 3 para encontrar la distancia que recorre el joven, que en este caso viene a ser 240 metros. Para calcular la distancia 2, nosotros tomamos la misma fórmula, pero con el dato cambiado, ¿no? Ya no colocamos la velocidad del joven, sino la velocidad que imprime la señorita. Y decimos, distancia 2 es igual a 30 metros sobre minuto por 3 minutos. Simplificamos minutos con minutos, de manera que me va a quedar que la distancia 2 es 90 metros, porque 30 por 3 es 90. En este caso, como ustedes podrán ver, para encontrar o para saber si estamos haciendo un buen ejercicio, nos damos cuenta que la distancia 1 tiene que restarse la distancia 2 para obtener la distancia total o la distancia que nos separa. En este caso, 240 menos 90 va a dar 150, que es la distancia total. Y está resuelto el ejercicio. En el siguiente ejemplo dice: en un momento pasa por A un cuerpo con movimiento rectilíneo uniforme de 25 metros sobre segundo. Dice, 5 segundos después pasa en su persecución por el mismo punto A otro cuerpo con un movimiento rectilíneo uniforme de velocidad 30 metros sobre segundo. ¿Cuándo y dónde lo alcanzará? Es la pregunta. Anotaremos los datos que tenemos.
La distancia total no la conocemos, distancia que separa los dos cuerpos. Conocemos el tiempo que separa los dos cuerpos, que viene a ser de 5 segundos. Conocemos la velocidad 1 del primer cuerpo, que es 20 metros sobre segundo. Y conocemos la velocidad 2, que es 30 metros sobre segundo. Tenemos que encontrar el tiempo de encuentro y la distancia que recorre el primer móvil y el segundo móvil. Tomemos aquí o démonos cuenta aquí que la distancia 1 y la distancia 2 son iguales. ¿Por qué? Porque no hay una separación, ¿no? Dice que por un punto dado pasa un cuerpo, pero 5 segundos después pasa otro móvil. Entonces, el tiempo, el espacio que van a recorrer tanto el primer como el segundo móvil va a ser el mismo espacio. Lo único que va a diferenciar es que uno tiene una velocidad mayor y otro una velocidad menor. Es como cuando en un juego de carrera o de velocidades se le da una cierta ventaja al competidor que es más lento, ¿no? Decimos, te doy hasta contar 5 para salir. Entonces sale el primero y después de 5 segundos sale el segundo. Más o menos la misma figura es. En este caso, tomando en cuenta que la distancia 1 y la distancia 2 son iguales, vamos a calcular el tiempo de encuentro diciendo velocidad 2 por tiempo de encuentro es igual a velocidad 1 por tiempo de encuentro más 5 segundos. ¿Por qué lo planteamos así? Porque la distancia 1 está dado por la velocidad del primer cuerpo multiplicado por el tiempo de encuentro más los 5 segundos que recorre, ¿no? Antes de que se encuentre con el otro. Pero en cambio la distancia 2, que es la que recorre el segundo cuerpo, está dado por el producto de la velocidad 2 por el tiempo de encuentro. Si reemplazamos los datos que tenemos en esta ecuación, vamos a obtener lo siguiente. Bueno, en este caso vamos a despejar primero tiempo de encuentro, ¿no? Decimos tiempo de encuentro es igual a velocidad 1 por 5 segundos dividido entre velocidad 2 menos velocidad 1. No creo que sea necesario explicar cómo se hace el despeje de fórmula, puesto que ustedes han practicado despeje de fórmula bastante ya, ¿no? Ahora sí, reemplazamos los datos y decimos tiempo de encuentro es igual a 20 metros sobre segundo por 5 segundos, dividido entre 30 metros sobre segundo menos 20 metros sobre segundo. En el numerador multiplicamos y en el denominador dividimos. Decimos, tiempo de encuentro es 100 metros, 20 por 5 es 100, segundo y segundo se elimina, queda metros solamente. Dividido entre 30 metros sobre segundo menos 20 metros sobre segundo es 10 metros sobre segundo. Simplificando metro con metro, tendremos que el tiempo de encuentro es 10 segundos. Con ese tiempo de encuentro yo puedo encontrar tanto el espacio que recorre el primer móvil como el segundo. Y iré calculando la distancia 2. Distancia 2 es velocidad 2 multiplicado por los 10 segundos. De donde la distancia 2 va a ser 300 metros. Y esta no hay más que calcular. ¿Por qué? Porque como ustedes sabían, la distancia 2 es la misma que la distancia 1. Y si la distancia 2 es 300 metros, entonces la distancia 1 también es 300 metros, ¿no, jóvenes? Pues bien, con este ejercicio hemos terminado ya los ejemplos planteados referente a esta parte de la unidad, que es el MRU. La próxima semana tendremos un despeje de dudas, así que practiquen, ya saben estos ejemplos, cópienlo en su cuaderno de física. Ténganlo ahí, repasen las veces que sea necesario el video para poder poner en práctica lo que ustedes están viendo. Hasta la próxima, jóvenes.